La ultraderecha o extrema derecha ha tenido en los últimos meses un espacio importante en los medios de comunicación de nuestro país. Y aunque siempre han existido esos grupos en la política mexicana, es hasta ahora que les podemos poner rostros. Eduardo Verástegui y su precandidatura independiente nos empieza a hablar de un posible 4% de apoyo en las encuestas. ¿Es un mito o una realidad la ultraderecha en nuestro país? Hoy en El Desfiladero hablaremos de este tema con Juan Carlos Monedero, quien es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, es analista político con presencia en medios, que se autodefine enamorado como Lorca, firme como Corto Maltés y comprometido como Manolo Vázquez Montalbán. Carla Escoffier es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización. Es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y recientemente publicó País sin Techo, un libro de Penguin Random House. Juan Iván Peña Neder es licenciado en Derecho y político chihuahuense. Desde 2020 es el presidente del Comité Nacional de México Republicano, ACE, una organización política binacional que ha obtenido registro como partido político local en Chihuahua. Actualmente apoya la candidatura independiente de Eduardo Verástegui a la presidencia de México y también nos acompaña Ingrid Urgelles Latorre, quien es abogada, maestra en letras y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participa en Rompeviento TV y en Pie de Página como analista política. Pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí en El Desfiladero para hablar de un tema que es bien importante, ¿no? Esto de la ultraderecha en México, un mito o una realidad. Y a mí me gustaría empezar hablando o preguntándole a Juan Carlos, ya que en su país hemos tenido bastantes ejemplos recientemente. Yo creo que nos ha servido mucho en América Latina para entender estos nuevos movimientos de la ultraderecha. Que nos dijeras muy rápidamente cómo podríamos definir o empezar a ejemplificar qué es la ultraderecha, porque creo que hablamos mucho de ella, pero cuesta trabajo poder definirla. No es fácil, no nos ponemos de acuerdo los politólogos, son palabras muy polisémicas. De hecho, mucha gente dice extrema derecha, fascistas, extrema derecha 2.0, populistas de derechas. Lo que sí que comparten es básicamente tres rasgos. Uno son nativistas, es decir, tienen un nacionalismo extremo, que necesitan también separarse de los demás para identificar su propia identidad. Son tradicionalistas para justificar de alguna manera, en un orden basado en algún tipo de pasado religioso o nacional, su identidad, lo que les lleva también, ¿no?, de alguna manera a odiar el feminismo, y tienen un cierto gusto por la violencia a la hora de defender su orden, ¿no? De manera que al final, si se juntan estos tres elementos, les salen enemigos por todos lados, ¿no? Y por tanto, siempre que hay un auge de la extrema derecha, siempre hay damnificados. Carla, yo te he seguido mucho en Twitter, sobre todo en las últimas semanas, tomando la atención de lo que ha sucedido en Monterrey, en la Feria Internacional del Libro, que no sé si podríamos decir que es parte de un síntoma de que hay o no hay un apoyo hacia ciertas ideas de lo que podríamos definir la ultraderecha. Bueno, yo creo que no cualquier derecha es ultraderecha o extrema derecha, pero sí que, digamos, es como una línea que se le puede seguir como un continuo. Y también creo que un elemento muy importante a identificar es esta narrativa del retorno o del conservacionismo, ¿no? De conservar el estado de cosas o de regresar. Lo veíamos con el Make America Great Again, pero que también se ha utilizado en Guatemala, con Volvamos a la Guatemala de antes, ¿no? Y que de alguna manera hay grupos que están tratando de hacer guiños a pasados que sean históricamente ciertos o simplemente inventados o imaginados. Por ejemplo, vemos que en el caso de México se está utilizando mucho los símbolos de la guerra cristera, por ejemplo, ¿no? Y de hablar como de ese pasado, como si antes en México habían valores, éramos una sociedad homogénea, sin conflicto, mismas formas de pensar, proyectos de vida, y que ahora son grupos externos que vienen a amenazar, a dividir. Es una narrativa un poquito, yo le digo, de la guerra de los mundos, como esta idea de la invasión, de que llegan agentes externos y destruyen esa paz, y que por lo tanto hay que conservar, ¿no? Por eso toda esta lógica de la Agenda 2030, un régimen globalista y esta idea de blindar o proteger.
Iván, hace rato antes de que entráramos acá al estudio, hablabas tú del derechómetro y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque te he escuchado referirte al proyecto de Eduardo Verástegui y de México Republicano como un proyecto de centro-derecha. Sin embargo, si nosotros, mi lógica me hace pensar en la ultraderecha a la hora de hablar de México Republicano y de Eduardo Verástegui, es cierta cercanía con personajes como el trumpismo, como el boxismo, como el bolsonarismo y bueno, ciertas personas que los apoyan en redes sociales. Entonces me gustaría que nos ayudaras a definir qué es este proyecto y qué hace México Republicano. Mira, nosotros estamos ciertos de que el sistema de partidos hoy encabezado en su etapa cúspide por Morena ha llegado a un agotamiento insalvable. Representan un narcoestado donde amplias zonas del país ya no son controladas por ninguna institución. Representan también el dinero repartido sistemáticamente para el voto despensa. Lo hizo el PAN, lo copió del PRI y lo perfeccionó Morena. Entonces hay un despertar de la sociedad civil, de la clase media del norte bajío, de los 38 millones de mexicanos en Estados Unidos que no tienen una participación auténtica, y nosotros no reivindicamos valores que pues quizás se den en Sudamérica o en Europa, donde una guerra civil trajo por consecuencia la dictadura de Franco o el golpe de Estado trajo por consecuencia a Pinochet, pero bajo ninguna circunstancia en México hay condiciones como para decir que la sociedad mexicana es una sociedad que sea recalcitrante contra los valores medios. Para nosotros, Verástegui representa a alguien que con mucha decisión se enfrenta como ciudadano a un omnímodo régimen, a una enorme cantidad de medios y a una posibilidad muy poco práctica de, dentro del sistema partidocrático financiado con dinero público, enfrentar al establishment. Entonces nosotros, en primer lugar, somos republicanos, no tenemos estas broncas de que venimos de una guerra civil con un gobierno socialista y tenemos una monarquía como España, por ejemplo, o las broncas de contraequilibrios que se dan en Chile con un golpe militar en 73. Nosotros venimos en una democracia primero madura y luego decrépita, y ahora estamos frente a un modelo en que la clase media no está representada. Yo lo he dicho con mucha claridad. López Obrador representa con eficacia a un espectro social legítimo, pero hay un espectro social también legítimo que no tiene una representación en el parlamentarismo, y menos a través de los partidos o menos a través de candidaturas como la de Xóchitl Gálvez, que representa pues cualquier cosa menos los valores intermedios de la sociedad civil, sino digamos a un panismo de izquierda enrarecido. Para México Republicano, Verástegui representa una posición ciudadana y más allá de sus reivindicaciones católicas, da la oportunidad de que haya una forma distinta de pensar en la mesa. Ingrid, el otro día te escuchaba hablar en la radio y justamente algo que acaba de decir Iván, ¿no? Esa, como si la rebeldía se la hubieran quedado otros. Bueno, yo me refería a un libro de Stefanoni que habla y se pregunta si la rebeldía se volvió derecha, y lo interesante es que precisamente el discurso que él tiene representa con claridad este discurso de las nuevas derechas. Yo podría decir que en el caso de Verástegui es un paleolibertario clásico, digamos, que mezcla esta cosa del neoliberalismo, del capitalismo exacerbado con una cuestión conservadora de la tradición, la familia, la patria, el pasado, como ella decía, ¿no? Las retroutopías que se llaman, que es este pasado que fue fantástico, aunque en realidad nunca fue así. Pero está muy bien articulado porque efectivamente estos personajes se instalan en la política como rebeldes o como aquellos que se oponen a lo que precisamente él decía, el establishment. ¿Por qué? Porque los progresismos en general han tomado, digamos, el poder de manera muy institucional, se han instalado en gobiernos, y como es muy difícil hacer cambios, dadas las estructuras del capitalismo extractivo de hoy en día, es difícil que hayan cambios reales, concretos que uno pueda ver, efectivamente hay un descontento, y ese descontento se capitaliza o lo capitalizan estos grupos que proponen simplemente una cosa que es contraria. No te dicen ni siquiera cómo lo van a hacer, simplemente se oponen. Es decir, yo soy rebelde, y si tú te fijas, todos estos personajes son así como de caricatura, ¿no? El pelo desordenado, en el caso de Trump, de Milei, ¿no? O sea, salen sus caras en las playeras, son unos rockstar que vienen a desordenar, a revolucionar lo que hay. Y se oponen a todo, se oponen sobre todo a esta narrativa de antipartidos políticos, antipolítica, anti lo que hay, y lo que hay. Por supuesto que las democracias hoy en día en el mundo están en crisis, hay una crisis general, ¿no? De poca conformidad, entonces aprovechen y entran por ahí en la inconformidad, digamos, mundial. Juan Carlos, estas expresiones, digo, no sé Antes de que me preguntes, quiero pelearme ya. A ver, Ya. adelante, dime, ¿qué me vas a decir?
No, mira, hay dos cosas. Una, mira, la extrema derecha es la derecha con 6 tequilas, ¿no? O sea, que seamos claritos al respecto, sobre todo porque la extrema derecha surge en determinadas circunstancias donde la derecha ya no puede responder a las necesidades de las élites, ¿no? Y entonces, bueno, como que se acerban determinadas cuestiones, o dicho de otra manera, los Verástegui nacen y surgen cuando las oligarquías se asustan de los muchos rotos que ellos mismos han hecho. Porque habría que preguntar a la gente de extrema derecha dónde estabais cuando el neoliberalismo destroza los países. Y resulta que cuando se destrozan los países, cuando el neoliberalismo, por ejemplo, rompe todos los cementos sociales de la empatía, de la sociabilidad, de lo público, de lo colectivo, de la fraternidad, de la sororidad, cuando el modelo neoliberal nos arroja a la intemperie, nos deja solos y dice solamente hay una balsa, que se suba quien pueda, cuando se ha roto todo y encima viene la crisis de 2008, y se demuestra que la apuesta neoliberal era mentira y que encima ha dinamitado todos los lazos sociales, vienen y te dicen, no, haciéndose las víctimas, es que está todo muy mal, es que se ha roto todo. Y entonces, haciéndose victimistas, porque toda la extrema derecha es victimista, parece que les ha pasado a ellos todo y se olvidan de todo el dolor que han infligido a sectores enormes de la sociedad en todos sus países, y te ofertan la radicalización de lo mismo que ha generado los rotos sociales. Y te vienen a ofertar un modelo neoliberal durísimo, de sálvese quien pueda. Te recuperan el discurso de Hayek de los 40 de que la justicia social no existe, de que la sociedad no existe, de que solamente hay individuos operando en el mercado. Y podemos tomárnoslo con gracia, ¿no? Es verdad que es más fácil reírse de Milei porque está despeinado que del señor Peña, que viene impolutamente vestido con su terno y su corbata. Te voy a robar color vino el tinto. micrófono. Verástegui, que es guapo. Mi duda, yo creo que, o sea, estamos hablando de proyectos encontrados ideológicamente y yo, Carla, te preguntaría, ¿no? Y les pido ayuda para, en estas ideas de proyecto, ¿dónde a final de cuentas queda la sociedad? Y si la sociedad se está encontrando en estos dos proyectos ideológicos que existen. Y eso es lo que a mí es la pregunta del programa. Bueno, a ver, de entrada no hay dos proyectos ideológicos en el país, hay muchos, incluso muchos que no son partidistas. Es que no están representados. Sí. Pero es que a lo mejor no quieren ser representados, ¿no? Por ejemplo, hay también anarquismo en nuestra sociedad, ¿no? Personas que no nos vemos en ningún partido, por ejemplo. Está el ZLN, que es una base política muy importante. Y en ese sentido, los grupos de extrema derecha siempre han estado. Lo que pasa es que siempre adoptaron, al menos, bueno, no siempre, en la última etapa de la historia, una posición de nos toca esperar. Llega el 2000, no, es que hay que transitar a la democracia, aguanta, únete en el PAN, que cabe en todo tipo de derecha, centro derecha, algunas derechas deslactosadas, pero bueno, vamos a esperar. 2006, no, pues que ahí viene López Obrador, hay que evitarlo, espera, no te radicalices, vamos a unirnos con otros grupos. Y ahorita ya se hartaron. Entonces están buscando a través de personajes como Verástegui, pues salir, tener un propio proyecto que se radicalice. Yo coincido, si estamos buscando a Franco, si estamos buscando a Hitler, si estamos buscando a Videla, los vamos a encontrar en sus tumbas, porque actualmente la extrema derecha tiene una gorra para atrás en Bukele, tiene un pelo despeinado en Milei. Y lo que ha hecho Verástegui ahorita creo que no es que haya un resurgimiento, porque un factor que se está dando en Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador, en otros países, que no se está dando ahorita en México con la extrema derecha, es la idea del outsider. Porque ese papel del outsider, de soy el diferente, hoy lo tiene López Obrador. Aunque no sea, digamos, siempre tuvo una carrera política, pero sigue siendo el outsider. Entonces, eso que trata de vender Verástegui ahorita no pega. Sin embargo, yo creo que él no se está postulando para ganar, sino para hacer una candidatura de visibilidad con miras al 2030. Así es, Iván. Y la pregunta es, ¿dónde estaba esta propuesta, como decíamos, en el pasado? ¿Dónde estaba en 2000, 2006, 2012? No había Cuando García Luna estaba negociando con los narcos, ¿no? ¿Dónde estaba? Yo te lo voy a contestar más rápido. Muchos de los grupos en torno a Verástegui apoyamos a López Obrador en 2018, porque obviamente hay una lógica rupturista que no se está considerando y están tratando de endilgarnos cartabones que no van. O sea, ciertamente nosotros no estamos en una agenda que esté desconociendo que hay una ruptura del pacto social creado por el liberalismo. Nosotros, al contrario,
Estamos ciertos de que la oligarquía empresarial que hoy gobierna junto con López Obrador sigue manteniendo espacios de control político que impide el surgimiento de la clase media. Nosotros decimos, tenemos que reivindicar nuestra visión desde una visión de la sociedad intermedia que tiene posiciones muy claras. Te doy 2 ejemplos. No solamente para el garlito del narcoestado permanente, que tú y yo sabemos que saliendo de aquí nos matan, o a Juan Carlos, y no va a pasar nada porque en México no hay control de la policía en ningún ámbito. Y hoy se quiere poner a un jefe de la policía con una ascendencia muy lógica. Más un problema judicial, pero... No es un problema judicial, es un problema del Estado, porque la seguridad ciudadana es un problema del Estado. Pero te voy a otro, en México no hay crédito. Entonces estás ahogando a la clase media. Yo no me voy a poner chalecos que no me tocan. Para mí la guerra cristera no significa absolutamente nada, porque en Chihuahua ni siquiera entramos en ese conflicto, ¿no? Nosotros sí reivindicamos una visión de una alianza mucho más profunda con los Estados Unidos, porque entendemos que ya la nacionalidad mexicana está en Estados Unidos. Si tú desconoces que nos llegan 50,000 millones de dólares de superávit y luego vamos y los gastamos con los chinos, y desconoces que ya otros 50,000 millones de dólares al decil de menor ingreso de la población y apoyan mucho la estabilidad del país, entonces estás negando una relación económica que tienes que entender para profundizar en México. En México no tenemos estas vertientes ni tenemos estas venganzas, porque al final del día la clase política fue bastante homogénea en torno a proyectos intermedios en el PRI y en el PAN, donde cupieron pues, gente de todas las tendencias, que convivíamos con mucha claridad, nos conocíamos y había énfasis en los gobiernos. El péndulo mexicano siempre ha funcionado. Si el péndulo mexicano se detiene mucho tiempo en Morena, va a fracturarse políticamente el país de nuevo. Y esto es muy importante que se señale, porque si el PRI tenía una característica era pendular. Si pasó de un liberalismo revolucionario al PAN, había un péndulo. Ahora, si el péndulo se sujeta en la izquierda y no hay una retroalimentación hacia las posiciones más abiertas de la clase media y del norte bajío, pues nos van a gobernar los estados deficitarios. Yo no sabría si solamente el péndulo está en la izquierda, ¿no? Porque a final de cuentas, si habláramos como que es Morena y el gobierno del presidente López Obrador, no creo que sea la extrema izquierda tampoco, ¿no? Pero ahí es donde yo empezaría a preguntar, ¿no? Si es en verdad derecha. Esa desatención hacia la clase media lo que está creando este auge de una derecha más derecha. Llamó la atención de la intervención anterior es esto de que el PRI tuvo, digamos, fue un péndulo, fue una dictadura escondida, etcétera. O sea, ¿qué péndulo? Si por millones de años estuvo siempre el mismo partido, las mismas personas, las mismas oligarquías, y recién con el PAN, ya algo pendular. O sea, tampoco podríamos hablar de la gran democratización del país. Y por otra parte, esto de la derecha, en el fondo, como instalándose desde las necesidades de las clases medias, es algo que así funciona esta ultraderecha. O sea, si tú me preguntas por Milei, por Kast, por Bolsonaro, por Trump, mira, quien tú quieras de estas derechas libertarias, siempre el discurso es el mismo. Es una retórica que siempre apela a estas clases medias empobrecidas que no tienen acceso al crédito, que no tienen trabajo, que están sufriendo las penas del infierno, con una mirada muy catastrófica de los gobiernos progresistas. Yo no podría hablar de que acá hay una dictadura de ninguna naturaleza porque recién llevamos un sexenio que ni siquiera ha terminado y por lo tanto es difícil decir, mira, llevan miles de años el progresismo en México entonces, y no han hecho nada, difícilmente. Y desde un punto de vista ideológico, por supuesto que Morena se ubica en una línea mucho más progresista, no sé si extrema izquierda, yo te diría que más bien no, y que tiene muchas distintas facciones dentro del mismo Morena, unas que son más radicales de izquierda, unas que son incluso más de centro, e incluso hay algunas cosas que son medio de derecha, y también hay que decirlo. Entonces no sé qué tan catastrófico y tan fantasmático uno pueda instalar este gobierno actual. Hay una cosa real. Dame 2 segundos y te doy el micrófono, porque es un programa muy breve y... Sí. Aunque yo tengo mi propia línea ideológica que no voy a decir acá porque me toca ser el mediador, se nos acaba el tiempo y les voy a pedir una conclusión de 1 minuto y medio a cada uno, por favor. Entonces, adelante, Juan Carlos. Okay. Nuestras democracias son vacías, con la paradoja de que la izquierda está defendiendo las democracias liberales que no nos permiten hacer grandes transformaciones para
poder superar las enormes desigualdades que hay en el seno de nuestras sociedades, y resulta que la derecha, y sobre todo la extrema derecha, que son los que se benefician de estas democracias vaciadas de contenido realmente democrático, son las que están disparando contra ellas, utilizando a los jueces en el lawfare, a los medios de comunicación con las fake news, o incluso llegado el caso, y siempre la extrema derecha, siempre invariablemente está al lado del ejército y la policía cuando da golpes de Estado, como por ejemplo ha pasado recientemente en Perú. La conclusión es que los responsables del beneficio del vaciamiento democrático se presenten como outsiders cuando son profundos insiders no deja de ser una tomadura de pelo, porque nunca han estado cuando realmente estábamos peleando para intentar superar los cuellos de botella de nuestras sociedades, y que los responsables del problema se presenten ahora como los que quieren solventarlo es mentira. Y una cosa más, porque podemos discutir teóricamente y no acabar nunca, pero en la praxis, invariablemente, la extrema derecha siempre, en todos los países, han sido una cuerda de ladrones. Franco era un ladrón, Videla era un ladrón, Pinochet era un ladrón, y la derecha mexicana, que podía equipararse durante mucho tiempo sin expresarse como tal con la extrema derecha por las cosas que hacían, han robado hasta decir basta. Por tanto, ojalá que los que tenemos un compromiso con la democracia y con terminar con las desigualdades y con dar oportunidades a todo el mundo, mantengamos lejos a las extremas derechas, pese a su discurso radicalmente mentiroso que, insisto, me hacen preguntar dónde estaban cuando se estaban haciendo todos los rotos que hoy estamos intentando solventar. Gracias. Carla. Bueno, hoy día creo que lo único que aportaría Verástegui, si es que junta todas las firmas, porque tiene que juntar cerca de 1 millón, pues para la selección lo que va a aportar son muy buenos memes, no va a ser más, porque ahorita es un chiste. El problema es que Milei parecía un chiste, Trump era un chiste, y el problema es que hay que entender que Verástegui es, digamos, representa el crecimiento de una postura muy peligrosa, que precisamente como hoy se le minimiza, se le permite, por ejemplo, tuitear un video de él disparando con una metralleta diciendo que esto va a ser a los terroristas, entre comillas, de la Agenda 2030 y de la ideología de género, todo esto entre comillas. Entonces, no es para hacerlo menor, y creo que sí hay que señalarlo y sobre todo debatir más en espacios públicos cuáles son los discursos que utilizan. Por ejemplo, acá mencionaban es que volvamos a tener, porque se mencionó que un Estado que ahora ya ha perdido control sobre su territorio. El Estado mexicano nunca ha tenido control total de su territorio. Ningún país latinoamericano lo ha hecho, ni siquiera en la colonia. Pero ese tipo de discurso con lo que se busca engañar de que hay un regreso, hay un pasado que hay que volver a recuperar de las garras de este progresismo, etcétera, es uno de los grandes engaños. Y también hay que señalarlo, la extrema derecha, como la de Verástegui, puede ser anticapitalista, puede criticar a élites económicas y seguir siendo de extrema derecha. Ya lo vemos con Milei, con Trump y con otros. Iván. La izquierda progresista de López Obrador empodera al ejército a niveles que nunca se habían visto en el modelo de derecha que hoy es criticado. Yo creo que el énfasis tiene que darse en el modelo democrático vigente. Si la partidocracia corrupta que compra votos, porque si también vamos a llevar a la esquina que la elección del Estado de México costó 100,000 millones de pesos y dicen que costó 1,200 millones, y si todos nos damos cuenta de que se le paga dinero a la gente para llevarla a votar y eso se han beneficiado a los partidos, no es cierto, pues es la posibilidad de que la democracia crezca. La pregunta que debemos hacernos es, ¿conviene o no conviene que haya alguien que participe desde una visión contraria? Podrá calificarse de equivocada, inclusive de mentirosa, pero básicamente válida porque representa a un conglomerado de mexicanos que estamos dando cara y frente por una posición política. Y entonces criticar desde la altura moral lo que se está viviendo en la cotidianidad es sencillo. Lo difícil es enfrentarlo todo como lo estamos haciendo nosotros, sin más apoyos que nuestra propia capacidad y capital para hacer frente. Y quizás se dice verdad, estamos trabajando para un futuro que no será inmediato, pero estamos trabajando con mucho compromiso y ante todo con mucha tolerancia. El mexicano siempre se ha caracterizado por entender las posturas del contrario y por no tomar temas que en otros lados se les dan unos énfasis que para nosotros como sociedad no significa nada. Como sociedad mestiza, como sociedad plural, hay temas que francamente, pues a lo mejor los llevan los ultras de un lado y de otro, pero que en el centro de la política no se resuelven. Decía Manuel Camacho, y lo cito porque es válido, que hay partidos de izquierda y de derecha.
pero que en México todos los gobiernos son de centro porque tienen que enfrentar soluciones a problemas muy similares que nos impone una agenda contingente. Y la agenda en México ahora no solo es contingente, y creo que la gente que defiende a la izquierda no se da cuenta de eso en México. Es una agenda fracturista que está confrontando al norte del país de una manera donde los discursos de separación territorial empiezan a darse, con un centro del país al que dejamos de entender y con un sur del país que tiene énfasis muy específicos y otro tipo de posturas. Entonces, venir a México a predicar lo que pasa en otras latitudes no es válido si no se entra a territorio y se entiende este fenómeno. ¿Es un fenómeno nuevo? Sí. ¿Es similar a Vox? Pues yo no sé en qué. Nosotros no podemos parecernos a un partido que está atacando al Islam porque aquí ni conocemos a los islamistas. Verástegui, los programas de la extrema derecha en España. ¿Qué hace Verástegui en Cuarto Milenio dándole espacio para que luego vengan en nombre de la iberosfera a intentar vender aquí cuestiones de fuera? Vamos a darle el broche de oro a Ingrid. Está interesante la discusión de mis compañeros hombres aquí, pero para respetar aquí el tiempo, es bien interesante porque efectivamente yo creo que tenemos un muy buen ejemplo de lo que es este discurso que se replica en todos los países. No hay nada original, no hay nada nuevo, no hay nada tan outsider ni rebelde en este discurso de la ultraderecha. La verdad es que es bastante hegemónico y un poco estoy con Juan Carlos en ese punto de que él dice, a ver, detrás de estos individuos, digamos, outsiders, sí están las élites económicas, aunque digan que no están solos. Siempre hay poderes fácticos atrás, no es como yo vine... Te doy todos los ejemplos, Trump, Bolsonaro, Katz, mire, te puedo nombrar mil. Verástegui tiene muchos contactos también con la ultraderecha norteamericana, con Vox y con muchos otros porque no andan solos. Entonces es bien interesante, estos proyectos además son súper irresponsables porque te plantean, estoy en contra de todo, pero no plantean nada. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a manejar el país? Y esta supuesta fractura que hay norte, sur, centro, que yo no la he visto, pero bueno... ha sido honesto, ha dicho que la solución es que vengan los marines norteamericanos a y nos maten a todos, exacto. O sea, no sé cuáles son las propuestas, ¿te fijas? Entonces son narrativas, retóricas, tenemos una propuesta completa que te invito a que revises porque... Revisemos, yo también invito al público que revise la propuesta, verás si logra conseguir la firma, no estamos seguros, pero si lo logra conseguir, revisemos, leamos y veamos si eso se puede hacer, porque en general las ultraderechas presentan cosas que no son irrealizables, que desaparezca el Estado, ya no más impuestos para todos, no, que esto sea, cada uno se maneje de manera independiente, no existe eso. Y sí, hacer una última reflexión que tiene que ver con la izquierda. Estas ultraderechas entran por donde la izquierda lo permite. Y ahí siempre hay que recordar que cuando se olvidan las clases medias, cuando no se logra la justicia social y la igualdad, efectivamente es caldo de cultivo para que lleguen estas narrativas. Entonces es muy importante también la autocrítica. Así que bueno, lo dejo ahí. Es un tema que nos da para un montón de minutos más. Ya haremos otro programa más adelante. Iván, Carla, Ingrid, Juan Carlos y a ustedes que están en la pantalla, muchísimas gracias. Coméntenos. Yo soy Ezra Alcázar, esto fue El Desfiladero y nos vemos la próxima semana.